Guillermina de coordinadora académica del Congreso ha sido difícil, porque hace 15 días me hizo entregarle la presentación. Anoche la leí y dije, no, esto no es. Dios mío, ¿qué voy a decir? Bueno, en realidad lo que voy a presentar es producto de experiencia, producto de vivencias. No he hecho un trabajo científico, lo cual después de haber estado 21 años trabajando para uno de los por ahí más reconocidos mundialmente institutos de investigaciones, me avergüenza un poco. Pero creo que vale la pena compartir con ustedes también eso, ¿no? En general, más o menos todo lo que hemos estado mostrando hasta ahora es un poco cómo los museos evolucionan, ¿verdad? Empiezan con el tema de las colecciones, hace muchos cientos de años, la conservación de esas colecciones, la investigación, pero ya en los últimos años empieza a ponerse muy poderoso el tema o el rol de los museos como en su carácter de difusión, ¿no? Entonces hemos estado hablando de difusión, hemos estado hablando de educación, de comunicación. Definitivamente los museos locales, sobre todo, resguardan patrimonio histórico, cultural, natural, todos los que estamos aquí lo conocemos, se han puesto muy de moda y queremos seguir, sobre todo porque nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos años, entonces muchos de los que vivimos aquí, a pesar de que no soy panameña, me siento absolutamente panameña por los años que he vivido, y uno siente que la identidad empieza como a moverse y nos tocan cosas. Entonces ha resurgido, me parece a mí, este sentido de retomar lo que somos, de dónde venimos, también exaltar, ¿no?, acontecimientos muy importantes. Básicamente, después de haber tenido esta exposición y todas estas ideas tan universales de lo que debe ser un museo, de hacia dónde debemos ir, y un poco lo que quiero es aterrizar en realidades panameñas que no necesariamente están generalizadas, hay excepciones, y específicamente en uno de los actores que para mí es lo más importante dentro de un museo, que es el guía, el mediador, el acompañante o lo que quieran llamar. Básicamente, lo que también quiero aclarar, que lo que voy a presentar es como una caja donde yo puse algunas ideas, pero sé que a lo mejor he llenado el 10% o menos de esa caja, a lo mejor el 1%. O sea que hay como yo sé que ahí quedan en el tintero muchísimas cosas y todo es válido. ¿Cuál es el rol del guía de museo? Y disculpen, voy a leer algunas ideas. Esto es parte de esas ideas que están en la caja, pero sé que hay muchos más, ¿no? Sabemos que el guía es un puente entre el visitante y los contenidos que tiene el museo. Es un catalizador. Muchas veces pensamos, y aquí se ha dicho y se ha recontradicho, pensamos que el museo tiene las colecciones más lindas del mundo, pero sin embargo al visitante no le hace clic, porque le falta justamente esa conexión para poder entender, para poder buscarle ese ganchito que realmente es significativo para la persona. Y para mí, y en la realidad panameña, el guía es fundamental. Y en mi experiencia de muchos años de atender público, en general, lógicamente el latinoamericano es muy diferente al anglosajón, es muy diferente al asiático. El latinoamericano, que es la mayor parte de nuestro público, le encanta conversar, le encanta conversar. No le gusta leer mucho, no le gusta pasar mucho tiempo frente a una exhibición, pero le encanta conversar. Y conversa con el guía. Entonces, ahí se hace una relación muy importante. Responde a las inquietudes del visitante, pero también tiene como rol
no solamente dar la información, estamos todos de acuerdo. No es cuestión de que vamos a vomitarle información que ya está escrita, que ya está aquí, que está en internet, para llenarle el cerebro. Lo que queremos es, digamos así, hacerle como un shock al cerebro. Hacer que esa persona se haga preguntas, ¿no? Que haga una relación entre esto que está viendo, esto que está disfrutando tal vez, con su vida, con algo que vio antes. Tenemos que buscar ese gancho de relación. Encontré por ahí que incentiva la reflexión y el debate de los visitantes. Eso no es cualquier cosa. Eso es una persona muy especial, muy capacitada, muy entrenada para que realmente cumpla su rol. Despierta la curiosidad de la imaginación de los visitantes, incrementando el deseo de saber más. Volvemos, eso no es poca cosa, es como que yo defina el rol de un maestro frente al salón de clases. La responsabilidad es muy grande. El maestro puede llegar y decir, hagan el libro y copien. El guía puede llegar, siéntase y escuche, pero no se cumplió la misión. Entonces el rol del guía es muy, muy importante. Pero además de ese esencial rol de comunicador, de incentivador, de motivador, tiene que conocer áreas específicas de conocimiento. A veces les exigimos que tengan conocimientos específicos. El guía es la cara del museo, es la persona que recibe, es el primer rostro que ve el visitante. Creo que después de, si no es gratis, de la taquilla, ¿no? De cobra, que también tiene que ser casi un guía, ¿no? Tiene que sonreír. Pero es el anfitrión, es el que va a decir, es el que va a hacer que la persona se sienta cómoda, que tenga esa confianza en decir, no entiendo lo que me está diciendo, no me gusta eso que me está mostrando, no logro distinguir entre esto y esto. Esa reflexión del visitante lo puede lograr un guía. Vela, por lo menos localmente, vela por la seguridad. Le damos esa responsabilidad a los guías, le damos la responsabilidad de velar por la seguridad, a pesar de que, bueno, podemos tener todos los requisitos y seguir todas las normas. Al final muchas cosas se las dejamos al guía, ¿no? Tenga cuidado, no pase por aquí, custodia las colecciones o la infraestructura o los objetos o las plantas o los animales. No corte, no pise, no toque. Le damos esa responsabilidad también, la responsabilidad de cuidar y de proteger aquellas cosas que se exhiben en el museo o que están en un sendero, por ejemplo. Tiene esa responsabilidad. Maneja conflictos. Cuando se maneja público, el público ya que se presentó, me encantó la presentación de Sara López, ¿verdad? El video que vimos. Cada uno de ustedes es diferente y siempre hay conflictos, ¿verdad? Entonces a veces el guía tiene que estar anuente a esto y solucionar esos conflictos. Incluso orienta al visitante en cuestiones que son ajenas al museo. ¿Qué bus tengo que tomar para ir a tal lado? ¿Qué me recomienda? ¿Restaurante? Y el guía le explica amablemente. O sea, aquí es así. No creo que si alguien me dice que no, bueno, lo acepto. Hay ideas para dentro de la caja vacía. Pero eso es lo que sucede. ¿Qué habilidades entonces necesita tener un guía? Entre muchísimas habilidades, tiene que saber interactuar con diferentes tipos de público. Y acá se habló, o sea, no es lo mismo trabajar con un señor de 80 años que no puede caminar y que tiene que ir a hacer el sendero de todas formas, porque los hay, ¿no?
a un niño de 4 años que hay que primero atraerlo, llamarle la atención, o sea, y ponemos un solo día a hacer todo eso, para que tengan una idea. Tiene que tener capacidad de aprender constantemente nuevos conocimientos, sobre todo si es una persona, a lo mejor que no trabaja en un lugar con una colección permanente, donde, bueno, se aprende el cuento y ahí, ¿no? Pero si trabaja al aire libre, o sea, son inesperados, constantemente aparecen cosas, Dios mío, ¿qué es esto? Y necesita seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo. Tiene que tener la capacidad de interpretar conceptos de acuerdo a la audiencia. La interpretación es una disciplina de la comunicación. O sea que es algo bastante especial. Y encima tiene que especializarse, trabajar, aprender a hacerlo para diferentes audiencias. No es lo mismo, lo que decía al principio, no es lo mismo trabajar con un panameño, clase media, trabajador, que de repente me viene un señor americano o cualquier persona. Tiene que adaptar recorridos, materiales y actividades a las características de la audiencia, porque se lo exigimos. Tiene que dominar el arte de la comunicación visual, verbal y vocal. Si alguien pregunta qué es eso, Ricardo es perfecto. ¿Verdad? O sea, bien parado, todo el mundo lo miraba, tiene una voz excepcional y encima habla con coherencia, con palabras, con ideas claras. Es perfecto. De ahí para abajo tenemos que perfeccionar. ¿Que estás soltero? Ay, chicas, perfecto. Pero me viniste muy bien. Eso es comunicación. Y a un guía se le exige eso. Se le exige presencia, se le exige una buena posición, se le exige que hable correctamente, que use las palabras correctas, porque no puede hablar solamente a lo panameño, porque si se habla a lo panameño, créanme que en Costa Rica no se entiende. Entonces, hay que hablar en un lenguaje que todo el mundo pueda entender. El guía es una pieza tan clave en nuestros museos y centros de visitantes que puede ser la diferencia en esto. Puede ser la diferencia en un quiero regresar, en que esto fue muy interesante, ahora entiendo, esto es para compartir, le voy a decir a otras personas que ven. O puede ser, fue aburrido, muy largo, no entendí nada, no vi nada. Yo no sé si todos tenemos alguna experiencia en algún museo. Yo al arte le tengo pánico, porque me siento una ignorante del arte. Así que para mí, ir a museo de arte, tengo que tener un guía, porque el guía es el que me va a ir, no es el que me va a decir esto es buen arte y esto es mal arte, no, el guía me va a mostrar la historia detrás. Entonces se convierte en una experiencia completamente diferente. Y eso lo hace el guía. Eso no lo hace una linda leyenda con las letras perfectas y con las palabras perfectas. Eso lo hace el guía. Aquí voy a pasar rapidito. Uno de, por ahí, de las dificultades en nuestros museos es el tema del sistema laboral. Primero, bueno, la falta de recursos. Muchos son autosostenibles, entonces la cantidad de personal que haya depende de la cantidad de visitantes e ingresos. Entonces nosotros tenemos diferentes modelos, digamos así. Tenemos empleados permanentes y eso generalmente son los menos porque es muy costoso para los museos. Pero lógicamente todo tiene ventajas y desventajas. Hay instituciones que se permiten, por ejemplo, tener contrato, o sea, te necesito, viene un grupo, te contrato, o en algunos casos temporales, y también empiezan a haber otras figuras, ¿no? Que es la figura del voluntario, o la figura del pasante, que es el estudiante de la universidad que tiene que pasar 3 meses en algún centro haciendo una práctica. Entonces, cada uno de estos tiene ventajas y desventajas, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, con cuánto voy a invertir
o cuánto la institución va a invertir en una capacitación inicial, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo tengo que ponerle en motivar? Porque si tengo un guía permanente, tengo que dar incentivos para que ese guía se mantenga siempre motivado, emocionado y dispuesto a seguir haciendo una buena labor. Y en todo esto siempre hay pros y contras. Entonces, constantemente las instituciones, sobre todo aquellas que pueden tener cierta flexibilidad, tienen que estar en esta disyuntiva y en tomar decisiones. Con respecto a la preparación de un guía, creo que el título también fue muy rápido, fue culpa de Guillermina que nos presionó mucho. Pero, ¿qué esperamos? Más o menos, ¿qué preparación tienen en general nuestros guías? Generalmente los que trabajan en áreas naturales son biólogos, muy poquitos físicos y químicos, porque en Panamá creo que me sobran los dedos de la mano para contar estudiantes de física y de química, sí del área de ingeniería, estudiantes de historia, de geografía, y en los últimos años, y tiene que ver un poco con este desarrollo del turismo, es que se han creado carreras de guías turísticos o de turismo en varias universidades. Ya la Universidad de Panamá tiene ya hace varios años, pero hay carreras nuevas en otras universidades. Entonces estos nuevos profesionales tienen un perfil que no son guías de museos, no son guías de centros naturales, son guías de turismo. Su pensum académico es bastante diferente, pero son los que están ocupando ahora más y más estas posiciones. Hay muchos aficionados trabajando en el campo, simplemente porque son, por ejemplo, el caso de los observadores de aves, ¿no? Son muy buenos, no necesariamente fueron a la universidad y terminaron una carrera o una carrera específica, pero son muy buenos. Y otra condición, que es por una cuestión de la demanda, es si son bilingües o trilingües, seguro que pueden ser buenos bilingües. Así que a veces también la necesidad requiere y tenemos que darles el entrenamiento que necesitan, ¿no? En general, ¿cómo se capacita un guía? Bueno, primero se exigen ciertos conocimientos previos, ¿no? Que cada institución, cada museo tiene su propio estándar. ¿Cuál es el perfil del guía que necesite? ¿Qué conocimientos, no? Pero también se necesita constantemente que haya una disponibilidad de información para el guía, ¿no? Y si es escrita, mejor. Y en este caso menciono el manual del guía. Muy pocos centros tienen un manual del guía. Puede ser muy discutido si es bueno o no es bueno, o si vale la inversión de desarrollar un manual, pero creo que es una buena base para un guía que recién entra a un sitio, para orientarlo, para que conozca, porque no es solamente conocer sobre los objetos, sino también conocer acerca de la institución, de dónde vienen, cuánto tiempo están, quién creó esto, quién es el dueño, cómo llega la plata aquí, porque esas preguntas se las hacen los visitantes. Entonces el guía tiene que saber no solamente acerca del objeto, acerca de qué es lo que está transmitiendo, sino también acerca de dónde está, el contexto de dónde está. Tiene que ser parte de esa institución. Por supuesto que todos estos materiales tienen que ser actualizados, no pueden quedarse así por siempre, ¿no? Tiene que haber un intercambio de información, y ahora las redes sociales son magníficas y en grupos, o sea, si estamos hablando de un cuerpo de guías, seguro que tienen un grupo de chat, ¿no? O sea, y Facebook, y entonces ahí se van pasando información, y esta información salió en el periódico tal o en la revista tal, y se las pasan a través de Facebook. Todo eso hace que o sea, la información está allí, y la idea es que el guía se vaya capacitando poco a poco, ¿no? Internamente debe haber capacitaciones periódicas en todas las instituciones,
¿no? Desde primeros auxilios, servicio al cliente, cómo comunicar, cómo ser realmente un mediador, cómo dejar de hablar y empezar a escuchar. Eso hay que entrenarse. Eso no es fácil, porque nos encanta hablar, sobre todo los latinos. Y por supuesto siempre tienen que tener oportunidad de capacitación fuera de la institución, porque la institución no puede ser una burbuja, y no puede estar siempre mirándose hacia adentro. Siempre afuera hay más gente que sabe más, que va más adelante. Cuando yo escucho a estas dos personas y a Cecilia, digo, wow, están allá en el año 1.000.000. Nosotros recién estamos empezando con esto. Así que tenemos que pensar que tener un guía implica eso. No es solamente una persona que abre la puerta y le dice buenos días, pase por acá y me fijo que la persona salga. ¿Me explico? Esto se da mucho a nivel gerencial. En el curso de gerencia empresarial, este es digamos así, un esquema que incluso a nivel de empresa privada ya se trata de eliminar, ¿no? O sea, donde hay es un esquema de pirámide donde hay un director, que generalmente hay un board arriba o una junta, y generalmente los guías están abajo de toda esa pirámide. Es como los vendedores en las grandes empresas, ¿no? Están los gerentes, no sé qué, y abajo están los vendedores. Pero resulta ser que los vendedores y los guías son los que están en contacto con el público. Y aquí muy bien, creo que luego lo voy a repetir, es lo que comentó el educador, o sea, es la visión del educador. O sea, si el museo solamente se cierra en los criterios del director, del donante, porque ese es otro también elemento y actor muy importante, ¿no? El donante quiere que. Entonces, pero resulta ser que nos olvidamos de la gente. Y quien está en contacto con la gente, el que sabe qué funciona, qué no funciona, por donde al final hicimos una puerta bellísima y la decoramos y no sé qué, pero la gente está por allá. ¿Y saben quién se da cuenta de eso? El guía. El guía y el seguridad. Pero el guía es el que se da cuenta de eso, ¿no? Como un ejemplo, pero hay cosas mucho más sutiles en la operación diaria de un museo. Entonces, bueno, de la derecha no lo voy a mirar, ya se me imagina, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios aportan los guías? O sea, siempre vemos a los guías como, es más, yo he estado, por ejemplo, no directamente involucrada, pero indirectamente, y siempre he estado por ahí, ya, 5 minutos. Cuando se empieza a planear una exhibición, algún cambio, y es interesante, porque jamás hablan, lo que decía Ricardo, hablan de lo que vamos a exhibir, de la idea, del mensaje, de no sé qué, pero, o sea, no de la gente y no de cómo se va a transmitir eso. Y muy rara vez se habla del guía. El guía entra casi a lo último de la película, cuando ya la exhibición está montada. Y alguien tiene que cuidar, que nadie toque, que no la rayen, que no se la lleven por delante. Entonces ahí es donde entra el guía, ¿no? En la película. Entonces tenemos que cambiar esa imagen. El guía cumple un rol fundamental y básicamente es la imagen de la institución. Cuando uno anda en la calle con aquí estos muchachos, por ejemplo, Biomuseo, Museo Interoceánico, o sea, ustedes son la imagen de la institución. La gente se acerca y les dice, usted trabaja en tal lugar, y empieza a hacer relaciones, ¿me explico? Entonces, si el guía es simpático, agradable, sí, como no, trabajo allí, él nos ha visitado, me gustaría que venga, lo está haciendo fuera de la hora de trabajo. Es muy importante para la divulgación y para la imagen de la institución. Divulga el mensaje dentro y
del museo, porque el guía se debe comprometer, y en general el buen guía, y si hay un buen equipo de guías, el guía se compromete con la misión. No es un lugar de trabajo que entra una hora, sale a otra y cobra los 15 y los 30, sino que se compromete con la misión, ¿no? Es parte de realmente de lo que él cree, de lo que él o ella cree. Hace que el visitante se sienta satisfecho y quiera volver, conoce los comportamientos de los visitantes, lo que hablábamos recién. Debe ser un colaborador activo en los proyectos que tenga el museo, aunque te parezca mentira, muy poquito, pero debe ser. O sea, ojalá tengamos más guías así como Ricardo. Ayuda en las tomas de decisiones de la operación diaria y en casos de emergencia. En muchas instituciones, muchos museos que están abiertos los fines de semana, el personal administrativo no está. No está ni el director, ni el gerente, ni el jefe de no sé qué, de división, ni dirección. Es el guía el que toma las decisiones. Por supuesto hay un protocolo generalmente de cómo actuar y demás, pero al final el ser que toma la decisión es el ser. Conclusión. Los guías son fuertes aliados en el cumplimiento de la misión institucional. O sea, deben estar presentes desde el primer momento en que se empieza a pensar un museo. Un buen cuerpo de guías facilita la operación general del museo. El aprendizaje no se limita solamente al visitante. El guía es un aprendiz continuo y por tanto un mejor ciudadano que valorará el conocimiento y retribuirá a la sociedad. O sea, esa labor de educación no es solamente hacia afuera, también es hacia adentro. El guía del museo de sitio es un profesional en su campo. O sea, tenemos que empezar a formar a los guías y a respetarlos, y a darles el lugar que se merece. Es necesario formalizar la preparación de estos profesionales para contar con los conocimientos, atributos, destrezas necesarias para esta función. Creo que, ya les digo, no es producto de una investigación científica, es una experiencia que viví durante muchos años, que aprendí paso a paso con mucha gente que está aquí y que creo que debemos darle como otra mirada. El guía no es un gasto extra para una institución. El guía es un elemento fundamental para la institución. Gracias.